Bueno, estimados estudiantes, continuando con el avance de la materia, el día de hoy vamos a ver lo que vienen a ser los músculos de la masticación. Para poder hablar sobre lo que vienen a ser los músculos de la masticación, nosotros tenemos que hablar sobre su clasificación. Dentro de la clasificación de los músculos masticadores, estos se pueden agrupar en diferentes grupos o se pueden clasificar en diferentes grupos. Una de las clasificaciones es de acuerdo a su función. En cuanto a su función, nosotros podemos observar lo que viene a ser la dinámica mandibular, donde se van a considerar las relaciones musculares que este músculo va a llegar a tener según sus zonas topográficas, así también sobre la participación que éste tiene en lo que viene a ser la masticación. Por lo tanto, la clasificación más importante que nosotros tenemos dentro de estos músculos masticadores van a ser los músculos masticadores principales, que se van a dividir en cuatro, que son los que vamos a estudiar hoy día. Estos músculos masticadores principales generalmente son elevadores y estabilizadores. Y vamos a tener a los músculos depresores. Generalmente los músculos depresores de la masticación no se los toma en cuenta como músculos masticadores, sino más como músculos de la región suprayoidea, que se encuentran en la parte anterior de lo que viene a ser el cuello. Así que los músculos masticadores son conocidos como los músculos elevadores de lo que viene a ser la mecánica de la masticación, o también son conocidos como los músculos principales de la masticación. Es en este entendido en el que nosotros vamos a poder observar la siguiente tabla. Si nosotros observamos, vamos a ver que como músculos elevadores o principales vamos a tener al músculo temporal, al músculo macetero y al músculo pterigoideo interno. Y como músculo estabilizador vamos a ver al músculo pterigoideo externo. Este músculo pterigoideo interno también es conocido como el músculo pterigoideo medial, y este pterigoideo externo es también conocido como el músculo pterigoideo lateral. Si nosotros nos damos cuenta, el músculo temporal, a la vez de ser elevador, también es estabilizador, siendo este uno de los músculos masticadores más importantes. Entonces, dentro de los músculos masticadores, ¿cuáles vamos a ser los que vamos a estudiar? Va a ser el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo interno y el músculo pterigoideo externo. Si nosotros observamos los músculos depresores como son el digástrico, el suprayoideo, que son músculos suprayoideos como el digástrico, el miloyoideo, el genioyoideo y el estiloyoideo, son estudiados dentro de lo que vienen a ser los músculos del cuello. Así que estos no los vamos a observar en esta clase. Pero mencionarles que estos músculos van a ayudarnos a lo que viene a ser la depresión o el cierre de la mandíbula, para que nosotros podamos realizar los movimientos de la masticación o de la trituración en la preparación del bolo alimenticio. Si nosotros nos vamos entonces a hablar sobre los músculos masticadores más importantes, como les decía, va a ser el temporal, el macetero, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Dentro de su función son denominados como músculos masticadores, ya que tienen la principal función de la movilización en distintas direcciones de lo que viene a ser la mandíbula a través de lo que es la articulación temporomandibular. Estos se van a llegar a ayudar con los músculos depresores que los vimos anteriormente. La mayor parte de estos músculos masticadores se va a llegar a encontrar en lo que viene a ser la fosa temporal. Para hablar sobre lo que viene a ser la fosa temporal, que es una fosa que ya la vimos mientras estudiábamos lo que eran los huesos del cráneo, podemos decir que esta fosa temporal va a llegar a tener algunos límites. El límite superior también es conocido como la línea temporal superior. Esta línea temporal superior empieza en la parte anterior a partir de un punto craniométrico que estudiamos también, que es conocido como el estefanio. A partir de ahí, esta llega hacia lo que viene a ser la línea posterior de esta línea temporal superior. En la parte anterior nosotros vamos a ver que este va a estar en relación con lo que viene a ser el hueso frontal y el hueso cigomático. Lateralmente, este está
por detrás de lo que viene a ser el arco cigomático. Y por debajo nosotros vamos a tener la fosa infratemporal, o también conocida como la fosa cigomática, que es la que separa esta fosa temporal de la fosa cigomática. Si nosotros hablamos sobre el piso de esta fosa temporal, el piso de esta fosa temporal va a estar conformado por el hueso cigomático, el hueso frontal, el hueso parietal, parte de lo que viene a ser el ala mayor del hueso esfenoides, además de lo que viene a ser el hueso temporal, obviamente. ¿Cuál va a ser el contenido de esta fosa temporal? Esta fosa temporal va a estar recubierta en su parte superior por lo que es la aponeurosis del músculo temporal. ¿Qué es una aponeurosis? Una aponeurosis, chicos, o una fascia, es conocida como una vaina muscular. Cuando ustedes acompañen a su mamá a comprar carne, ustedes se van a dar cuenta que la carne de la vaca que ustedes están comprando por encima tiene una pequeña telita entre blanquecina y cristalina. Esta tela blanquecina o cristalina que está cubriendo lo que viene a ser el músculo o la carne propiamente dicha, se la conoce como la aponeurosis o como la fascia. Entonces, cada uno de los músculos está envuelto dentro de una aponeurosis, una fascia. Así que la aponeurosis del músculo temporal es la que va a estar en el contenido de lo que viene a ser esta fosa temporal. Además que vamos a tener los vasos, que son las arterias y las venas temporales profundas, además de los nervios temporales profundos anterior y posterior. Vamos a ver que también están pasando por acá algunos nervios provenientes de lo que viene a ser el séptimo par craneal, que son los nervios auriculotemporales, que nos van a llegar a inervar lo que vienen a ser tres músculos que no los vimos, que pertenecen a la mímica facial, pero que los he dejado para más adelante, que van a ser los músculos retroauriculares. Y vamos a tener a lo que viene a ser en la parte superficial, al músculo temporal y a lo que son las arterias temporales superficiales. Si nosotros observamos este gráfico, pues vamos a ver acá arriba lo que viene a ser la línea temporal superior, que es el límite de esta fosa temporal superior, y vamos a tener el borde del arco cigomático superior que nos está delimitando la parte inferior de toda esta fosa, que es conocida como la fosa temporal. Hablemos entonces sobre la fosa infratemporal, que va a ser una fosa que también va a albergar a estos músculos masticadores. Para hablar sobre la fosa infratemporal, que es la que se va a encontrar por debajo de lo que viene a ser la rama del cigomático, vamos a ver que esta se va a situar por debajo de lo que viene a ser el arco cigomático. Dentro de sus límites vamos a ver que anteriormente va a estar compuesta por el maxilar y el cigomático, atrás por el hueso esfenoides, en lo que vendría a ser sus apófisis pterigoideas, y parte de lo que viene a ser el hueso temporal con su porción de la apófisis cigomática y su cara temporal, que se encuentra en la cara inferior de lo que viene a ser la descripción de este hueso. Hacia abajo también tenemos lo que viene a ser el hueso maxilar en toda su extensión, tanto en la tuberosidad maxilar como en la apófisis palatina de este hueso. Además que vamos a llegar a tener en la parte medial lo que viene a ser la lámina pterigoidea lateral del hueso esfenoides. En esta fosa infratemporal vamos a tener algunos músculos de la masticación que se van a presentar por acá. Vamos a tener que en esta fosa infratemporal se va a estar llegando a insertar lo que viene a ser la parte inferior del músculo temporal. Vamos a tener a los músculos pterigoideo interno y también al músculo pterigoideo externo. Además de que por esta fosa infratemporal va a estar pasando lo que vienen a ser las arterias maxilares internas, que van a dar la irrigación a todos estos músculos masticadores. Además que vamos a ver
dos ramas del trigémino, que van a ser la segunda rama y la tercera rama, que son conocidos como el nervio maxilar y el nervio mandibular. A partir de esta última rama del trigémino, que es el nervio mandibular, es que de esta van a salir todas las ramas que van a inervar a lo que vienen a ser los músculos masticadores. Así que, si nosotros ponemos en contexto, estos músculos masticadores van a estar irrigados por la arteria maxilar interna en su mayoría y van a estar inervados por el nervio mandibular, rama del trigémino, que va a darnos la inervación de todos estos nervios. Además que en esta fosa infratemporal nosotros vamos a tener el ganglio óptico, que a partir de este ganglio óptico vamos a tener algunas emergencias nerviosas que se van a llegar a distribuir a lo que viene a ser el oído medio y el oído interno. Vamos a tener el paso del nervio cuerda del tímpano y vamos a tener algunos plexos venosos pterigoideos que nos van a dar lo que viene a ser el drenaje venoso de estos músculos y de la región externa de lo que viene a ser esta base del cráneo. Si nosotros nos vamos a ver lo que viene a ser la fosa infratemporal, tenemos que retirar lo que viene a ser el arco cigomático y vamos a ver que va a llegar a tener una porción que está en relación con lo que viene a ser la fosa temporal, que vendría a estar por encima de lo que es la cavidad auditiva externa o el conducto auditivo externo y que se exterioriza hacia la parte posterior, cerca de lo que viene a ser la región horizontal de la escama. Si nosotros observamos la parte inferior, vamos a ver que es la parte que más nos interesa, donde va a estar pasando lo que vienen a ser los músculos pterigoideos y también el paso del músculo temporal para llegar a articularse con la mandíbula. Hablemos un poco sobre lo que viene a ser la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación de tipo sinovial, por lo tanto va a ser una articulación diartrótica. Al presentar esta mandíbula lo que vienen a ser los cóndilos, entonces va a llegar a tener una forma condilia y va a llegar a ser una articulación compleja, ya que entre lo que viene a ser el hueso temporal y la mandíbula va a existir un pequeño disco que va a llegar a ser un cartílago intermedio que nos va a ayudar a complementar lo que vienen a ser estas superficies articulares. Estos cóndilos mandibulares se van a llegar a articular en lo que viene a ser la cavidad glenoidea o cavidad temporal o cavidad mandibular del hueso temporal, donde nosotros vamos a poder observar un pequeño tubérculo que es el tubérculo articular. ¿Sí? Dentro de lo que vienen a ser sus movimientos, algunas literaturas dicen que esta mandíbula llega a tener lo que son los movimientos en gínglimo o en bisagra combinada, pero dentro de lo que vienen a ser sus ejes, esta clasificación dentro de los movimientos, diríamos que esta articulación llegaría a ser poliaxial, no solo biaxial en bisagra combinada o en gínglimo. ¿Ya? Eso es algo para tener muy en cuenta. Si nosotros observamos esta articulación temporomandibular, va a estar cubierta por lo que viene a ser una cápsula articular, además que va a llegar a tener algunos ligamentos de refuerzo. Los ligamentos que están reforzando lo que viene a ser la articulación temporomandibular son conocidos como los ligamentos laterales. Los ligamentos laterales de la articulación temporomandibular, que vendrían a ser estos de acá, y por la parte superior nosotros vamos a llegar a tener lo que vienen a ser los ligamentos externos o mediales de esta articulación. Si nosotros nos vamos a ver lo que viene a ser esta parte de los ligamentos, vamos a poder observar que esta articulación temporomandibular, para su estabilidad, va a llegar a presentar tres ligamentos. Un ligamento que viene desde la parte interna de la rama ascendente de la mandíbula hacia lo que viene a ser el cuerpo del esfenoides, que es conocido como el ligamento esfenomandibular, que este nos va a ayudar a la estabilización en lo que viene a ser la posición de la mandíbula. Por detrás de este vamos a llegar a tener
un ligamento que está viniendo o proviniendo de lo que viene a ser el ramillete de Riolano, que sabemos que este ramillete de Riolano se está insertando en lo que viene a ser la apófisis estiloides de este hueso. Este ligamento es conocido como el estilo mandibular, que es uno de los ligamentos estabilizadores en el momento de la retropulsión de lo que viene a ser esta articulación. En la parte más anterior vamos a llegar a tener otro ligamento. Este ligamento, que viene a partir de lo que viene a ser la espina de Sibinini, si ustedes recuerdan lo que era el esfenoides, o también conocido como el proceso vaginal de las apófisis pterigoideas, y que se llega a insertar en la espina del esfenoides, que es conocido como el ligamento espino esfenoidal, o también conocido como el ligamento espino-pterigoideo, ¿sí? Antiguamente se lo conocía con el nombre de el ligamento de Sibinini. Estos tres ligamentos son ligamentos estabilizadores en lo que viene a ser la biomecánica de la articulación temporomandibular. Si nosotros observamos esta articulación temporomandibular, nosotros vamos a poder observar que debajo de la cápsula articular nosotros llegamos a observar lo que viene a ser este pequeño cartílago, que es un cartílago intermedio a manera de disco. Este cartílago a manera de disco es el que nos va a ayudar a los diferentes movimientos de lo que viene a ser la mandíbula. Es el que nos va a dar o nos va a permitir lo que viene a ser la movilidad de la mandíbula, ya que gracias a este cartílago intermedio nosotros vamos a tener una mayor área para poder subir y lateralizar o ponerla hacia atrás lo que viene a ser nuestra mandíbula. Por último, nosotros tenemos que observar lo que vienen a ser las diferentes posiciones que ésta llega a tener. Si nosotros observamos cuando la mandíbula baja, lo que viene a ser este disco intermedio también llega a bajar, dejándonos un pequeño espacio que nos ayuda a amortiguar lo que viene a ser la masticación, para que nosotros no llegamos a tener ningún tipo de molestias en el momento de la masticación. Por último, cabe mencionar que estos ligamentos van a estar en relación con algunas estructuras vasculares y con algunas estructuras nerviosas. Si nosotros observamos lo que viene a ser el ligamento esfenomandibular, vamos a poder observar que este se va a abrir en dos láminas, y justo en la apertura de esas dos láminas van a estar pasando lo que vienen a ser la arteria y el nervio miloioideo. Detrás de lo que viene a ser este ligamento, que va a ser el esfenomandibular, va a estar pasando lo que viene a ser la arteria maxilar interna, que a partir de esta va a dar la rama a todos los músculos masticadores. Si nosotros observamos lo que viene a ser el ligamento estilomandibular, por detrás de este ligamento estilomandibular va a estar pasando lo que viene a ser la parte posterior de esta arteria maxilar. Y si nosotros hablamos sobre el último ligamento, que va a ser el ligamento lo que viene a ser el ligamento espino-esfenoidal, nosotros vamos a ver que por ahí más o menos va a estar pasando lo que viene a ser la segunda rama del nervio trigémino, que es el nervio maxilar. ¿Cuáles van a ser los movimientos de esta articulación temporomandibular? Los movimientos que va a presentar esta articulación temporomandibular son los movimientos de depresión, que van a estar dados por los músculos digástrico, genioideo y el músculo pterigoideo interno. Además, que va a tener la posibilidad de la elevación a través de los músculos temporal, macetero y el pterigoideo interno en su fibra lateral. Vamos a tener lo que son los movimientos de protrusión. ¿Qué es la protrusión? Cuando nosotros llevamos lo que viene a ser la mandíbula, y los dientes que se encuentran en la mandíbula quedan por delante de los dientes que se encuentran en la región maxilar. A la protrusión nos van a ayudar los músculos pterigoideo externo y el pterigoideo interno. La retracción,
que es poner los dientes de la mandíbula por detrás de los dientes del maxilar, nos va a llegar a dar las fibras transversales de lo que viene a ser, o las fibras posteriores, mejor dicho, de lo que viene a ser el músculo temporal. Y también se dice que el pterigoideo lateral nos estaría ayudando a lo que viene a ser la retracción de este músculo. También dice algunas literaturas que el nervio macetero es el que también nos está ayudando con lo que viene a ser la retracción. Tenemos la lateralidad o la masticación lateral, que va a estar dado por los músculos de la protrusión, que vendría a ser el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Y también nos va a estar dando las fibras de lo que viene a ser el macetero y el músculo temporal. Hablemos entonces sobre el primer músculo que nosotros vamos a observar en estos músculos de la masticación. El músculo temporal. El músculo temporal es el que va a ocupar todo lo que viene a ser la fosa temporal. Este músculo es un músculo plano, ancho, y que tiene la forma, algunos dicen que piramidal y otros en forma de abanico. Va a llegar a poseer tres tipos de fibras. Unas fibras que son verticales, que se van a encontrar en la parte anterior, que las estoy señalando con el cursor. Vamos a tener unas fibras que son conocidas como las fibras oblicuas, que se van a encontrar en la parte media, que les estoy mostrando ahorita con el cursor. Y vamos a tener unas fibras que son horizontales, que vendrían a estar en la parte posterior, que también les estoy mostrando con el cursor. ¿Cuál va a ser el origen de este músculo temporal? El origen de este músculo temporal va a llegar a ser la línea temporal inferior, ya que la línea temporal superior está insertada por lo que viene a ser la aponeurosis de este músculo temporal. ¿Cuál va a ser su inserción? En la parte inferior, este se va a llegar a insertar en la apófisis coronoides de lo que viene a ser la mandíbula. ¿Cuál va a ser sus relaciones? Por debajo de este músculo va a estar llegando a pasar lo que vienen a ser las arterias temporales profundas, las venas temporales profundas, que se las dividen en dos, en anteriores y posteriores. Además que por debajo de este músculo va a estar pasando el nervio temporal profundo, que va a llegar a ser rama de lo que es el nervio maxilar. El nervio mandibular. Encima de lo que viene a ser este músculo temporal vamos a tener lo que vienen a ser las arterias y las venas temporales superficiales provenientes de la arteria facial, que las estudiamos en la mímica, en los músculos de la mímica facial. Y vamos a tener a la arteria temporal superficial, rama de la maxilar externa, que también la vimos en lo que viene a ser los músculos de la mímica facial. Entonces, su inervación va a estar dado por lo que vienen a ser los nervios temporales profundos, tanto el anterior, el medio y el posterior, además de un nervio que es conocido como el aurículo temporal en sus fibras de abajo, que es un nervio que está pasando casi por las ramas posteriores de lo que viene a ser este músculo temporal. La función que va a llegar a cumplir este músculo temporal es la de la elevación de lo que es la mandíbula, además de la retracción de lo que viene a ser esta mandíbula. Si nosotros observamos lo que viene a ser este gráfico, nosotros vamos a poder observar que por debajo de este vamos a llegar a tener lo que vienen a ser las arterias temporales profundas, anterior, la media y la posterior. Y vamos a tener lo que viene a ser las arterias temporales, que no las podemos observar muy bien en lo que viene a ser este gráfico. Vámonos al siguiente músculo. Vámonos al siguiente músculo, que va a ser el músculo macetero. El músculo macetero es uno de los músculos más fuertes que nosotros vamos a tener a nivel corporal. Se dice que este músculo macetero, para el tamaño que llega a tener una gran presión, o llega a ser una gran presión en lo que viene a ser la masticación.
El músculo macetero es un músculo cuadrilátero que va a estar constituido por dos vientres o dos cabezas. Una cabeza externa, que es toda esta que le estoy mostrando, y una cabeza interna que la podemos ver acá. Su origen de este músculo macetero va a estar en el borde inferior de lo que viene a ser el borde cigomático o la apófisis cigomática y el borde inferior de lo que viene a ser el hueso malar. Se dice que los dos primeros tercios de lo que viene a ser este borde o este arco cigomático va a estar ocupado por las fibras del macetero en su porción externa, y el último tercio o el tercio posterior va a estar ocupado por lo que viene a ser la fibra interna de lo que es este músculo macetero. Este músculo macetero se llega a insertar en lo que viene a ser la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Se dice que las fibras externas llegan a insertarse en lo que es la parte del gonion, al contrario de lo que es las fibras internas, que estas se llegan a insertar en la parte superior de la rama ascendente de la mandíbula. Para su irrigación vamos a ver que este músculo macetero, ya que es uno de los músculos más potentes que tenemos, va a tener triple irrigación. A este va a estar dado por lo que viene a ser la arteria maxilar interna, que nos va a llegar a dar una rama que es conocida como la arteria maceterina, que va a estar irrigando en la parte media lo que viene a ser este músculo. Vamos a tener a la arteria temporal superficial, que va a estar irrigando la parte superior de lo que viene a ser este músculo, y la parte posterior en especial, o las fibras internas de este músculo macetero, que esta arteria temporal superficial es rama de la arteria facial. Además vamos a poder observar que recibe una pequeña irrigación de una arteria transversa, que esta arteria transversa también es rama de la arteria maxilar interna. La inervación de este músculo va a estar dado por el nervio maceterino. El nervio maceterino va a ser rama del nervio maxilar inferior, o rama del nervio mandibular, mejor dicho, rama del nervio mandibular, que antes de bifurcarse, más adelante vamos a poder observar una lámina mucho mejor, llega a darnos un pequeño ramo que es conocido como el nervio maceterino. La función de este nervio macetero va a ser la de la elevación de la mandíbula y también la de la retropulsión de la mandíbula, al igual que el músculo temporal. Vámonos a observar el siguiente músculo. Acá tenemos lo que viene a ser el nervio trigémino, que más adelante lo vamos a pasar a describir. Una de las pequeñas ramas que está viniendo por lo que viene a ser el nervio trigémino es conocido como el nervio maceterino. Este nervio maceterino generalmente se encuentra a este nivel. Es el que nos va a llegar a dar lo que viene a ser la inervación del músculo macetero. Vámonos al siguiente músculo. El siguiente músculo es conocido como el pterigoideo medial, o también conocido como el pterigoideo interno. Este músculo pterigoideo interno se va a encontrar por dentro de lo que viene a ser la rama ascendente de la mandíbula. Para poder observar a este músculo pterigoideo interno, vamos a poder ver que este músculo pterigoideo interno va a llegar a tener dos vientres. Un vientre que es conocido como el vientre interno y otro conocido como el vientre superficial o externo. ¿Dónde va a ser el origen? Se dice que este músculo pterigoideo interno se va a estar originando en lo que viene a ser la fosa pterigoidea, en las apófisis pterigoideas de lo que viene a ser el hueso esfenoides, y su rama externa estaría en la tuberosidad del hueso maxilar. Sabemos que la tuberosidad del hueso maxilar está compuesta por la parte posterior de lo que viene a ser la apófisis piramidal de este hueso. ¿Dónde se va a llegar a insertar? Este se llega a insertar
en lo que viene a ser la parte interior del gonion, en la rama ascendente de la mandíbula. Vamos a ver una imagen mucho. Si nosotros observamos, vamos a ver a este músculo que es el pterigoideo interno. Si ustedes se fijan, su rama interna es la que están haciendo prácticamente en lo que es el gonion y se dirige hacia lo que viene a ser la fosa pterigoidea en la parte interna. Por eso se denomina que este músculo es uno de los músculos de tipo estabilizador. Por el contrario, sus fascículos externos, que son estos de acá, que también se están insertando en lo que viene a ser el borde inferior de la mandíbula en su cara interna, son los que se van a dirigir hacia arriba y se van a llegar a insertar en la tuberosidad del hueso maxilar. Dentro de lo que viene a ser la inervación, este músculo pterigoideo interno va a estar inervado por el nervio pterigoideo interno, que es rama del nervio mandibular del trigémino. Su irrigación va a estar dada a través de dos arterias, la arteria pterigoidea, que es rama de la arteria facial, y va a estar dada, también va a estar irrigada por la arteria maxilar interna. ¿Cuál va a ser su función? Su función es la de la elevación de la mandíbula y actúa junto con el macetero en lo que viene a ser la masticación o el cierre de lo que viene a ser en la mecánica de la masticación. También se dice que tiene la función de la estabilización de la mandíbula. Y este también nos ayuda a lo que viene a ser la retropulsión de la mandíbula, llevar la mandíbula hacia atrás. Vámonos a hablar sobre el siguiente músculo. Vamos a hablar entonces sobre el músculo pterigoideo lateral, o también conocido como el músculo pterigoideo externo. Este músculo pterigoideo externo va a llegar a tener lo que viene a ser dos porciones. Una porción que es conocida como la porción superior y otra que es conocida como la cabeza inferior. Dentro de lo que viene a ser el origen de este músculo pterigoideo lateral o externo, vamos a ver que la porción superior se va a estar originando a partir de lo que viene a ser la rama, o mejor dicho, el ala mayor del hueso esfenoides. Por el contrario, el fascículo inferior de este músculo pterigoideo lateral se va a estar originando a partir de lo que es la tuberosidad del hueso maxilar. Estos dos se dirigen hacia atrás y se llegan a insertar en lo que viene a ser la fosita pterigoidea. Esta fosita pterigoidea es la que se encuentra por debajo del cóndilo de la mandíbula. En algunas literaturas se dice que las fibras del pterigoideo superior llegan incluso a insertarse en el cartílago intermedio de la articulación temporomandibular. Dentro de lo que viene a ser la inervación, este va a estar inervado por dos nervios. Un nervio que es conocido como el nervio pterigoideo, que es que es rama del nervio bucal, que a su vez este nervio bucal es rama de lo que viene a ser el nervio mandibular. Y también va a estar con unas pequeñas fibras provenientes de lo que viene a ser el nervio mandibular propiamente dicho. Dentro de su irrigación va a estar dada por la arteria pterigoidea, que es rama de la arteria maxilar interna. ¿Cuál va a ser su acción? Para la acción de este músculo vamos a ver que nos va a ayudar con el descenso de lo que viene a ser la mandíbula y nos ayuda con la propulsión, llevar la mandíbula hacia adelante. Además de que este nos ayuda con lo que viene a ser la lateralización de los movimientos mandibulares. Este nos va a ayudar a la contracción tanto de un lado como del otro lado de la mandíbula. Cuando nosotros masticamos con un lado o otro lado, el que está haciendo el mayor movimiento llegaría a ser este músculo. Dentro de lo que vienen a ser sus fascículos inferiores, estos generalmente
tienen una acción junto con lo que vienen a ser los músculos estabilizadores y elevadores de la mandíbula o los depresores de la mandíbula. Y este nos va a ayudar a estabilizar lo que viene a ser la articulación temporomandibular a través de lo que viene a ser este disco que se va a encontrar, este disco intermedio que se encuentra en la articulación temporomandibular. Esos son todos los músculos de lo que viene a ser la región masticadora o los músculos masticadores, que son muy importantes, especialmente en lo que viene a ser la mecánica de la masticación para la formación del bolo alimenticio, y son muy importantes para las personas tanto que estudian medicina como las personas que estudian odontología, por las diversas alteraciones que puede sufrir la articulación temporomandibular, además de algunas enfermedades provenientes del nervio mandibular, que es la última rama del nervio trigémino, que nos puede dar algunas enfermedades acerca de estos músculos. Para hablar sobre lo que viene a ser su inervación, tenemos que hablar sobre las ramas del nervio mandibular provenientes del quinto par craneal, que es conocido como el nervio trigémino. También es conocida esta rama que es conocida como la 5-3, que es conocida como el nervio mandibular. Nos va a dar las siguientes ramas. Nos da el nervio macetero, nos da el nervio pterigoideo interno, nos da los nervios temporales profundos, además de darnos los nervios pterigoideos laterales, el nervio bucal, el nervio auriculotemporal, el nervio lingual y los alveolares inferiores, además de darnos pequeñas ramas para lo que viene a ser la inervación del músculo miloioideo. Si nosotros observamos, esta es la distribución del nervio trigémino. Acá tenemos el ganglio de Gasser. A partir del ganglio de Gasser, este se va a partir en la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La rama oftálmica se va a llegar a dividir en varios fascículos. El primer fascículo que nosotros vamos a observar es conocido como el nervio lagrimal, que llega a inervar la glándula lagrimal. El fascículo proveniente del nervio oftálmico se llega a dividir en dos, en los supraorbitarios laterales y supraorbitario medial. Además de que este nervio oftálmico nos va a llegar a dar lo que vienen a ser los nervios etmoidales anteriores y posteriores. La rama 2 del trigémino, que es el nervio maxilar, también se llega a dividir en algunas ramas. Vamos a ver que este nervio maxilar se llega a dividir en lo que viene a ser el nervio palatino mayor, que es el que hemos visto que va a llegar a dar sus ramas al paladar, el palatino menor, que no se lo observa muy bien acá. Vamos a llegar a tener lo que vienen a ser algunos nervios como los nervios nasales, que vienen a partir de un ganglio que es conocido como el ganglio pterigopalatino, que lo vamos a estudiar más adelante. Además vamos a tener las ramas alveolares superiores y las ramas alveolares posteriores. Y por último, lo que más me interesa, la última rama del nervio trigémino, que es el nervio mandibular. Este nervio mandibular se llega a dividir en lo que vienen a ser los nervios alveolares, que nos van a dar dos ramas, los alveolares profundos y lo que vienen a ser los alveolares superficiales. Vamos a tener a este nervio que es conocido como el nervio de la língula o de la lengua, que nos va a dar algunas ramas para la inervación de los músculos miloioideos y la inervación de muchos de los músculos de la lengua. Vamos a tener detrás de ese lo que viene a ser el nervio miloioideo, que es el más largo que nosotros vamos a observar. Por encima de esta bifurcación nosotros vamos a tener lo que vienen a ser los otros ramos, que son el ramo temporal, los temporales profundos, que generalmente vienen por fuera. Vamos a llegar a tener lo que vienen a ser el nervio macetero, los pterigoideos internos y el pterigoideo lateral, que viene a ser rama de lo que viene a ser este nervio, que es el lingular. Si nosotros observamos lo que viene a ser la inervación del nervio trigémino, vamos a ver que la parte superior de la cabeza
Va a estar inervado por el nervio oftálmico, la parte media de la cara, de la región de la cara. Va a estar inervado por el maxilar y la parte inferior por el mandibular. ¿Qué alteración nosotros tenemos por lo general? Es conocida como la neuralgia del trigémino. Esta neuralgia del trigémino es un dolor de alguna de las ramas del nervio trigémino. Por lo general es el nervio oftálmico o el nervio maxilar, pero muchas veces nosotros llegamos a tener la neuralgia del trigémino en la región mandibular debido a alguna enfermedad, ya sea de la articulación temporomandibular o ya sea una enfermedad proveniente de los dientes, la muela del tercer juicio, algún tratamiento de conducto que se encuentre a este nivel, que llega a ser una radiculopatía, que es un dolor constante de los nervios, que este llega a alterar la rama mandibular y que a veces la herida se encuentra a este nivel o la lesión se encuentra a este nivel, pero el dolor llega hasta la parte superior de lo que viene a ser la región craneana, pasando por encima o por delante, mejor dicho, de lo que viene a ser el pabellón auricular. Así que a veces cuando tenemos un dolor de muela, si ustedes han tenido un dolor de muela proveniente de la región de abajo, se darán cuenta que el dolor a veces se extiende hasta la parte superior de lo que viene a ser su cabeza debido a esta inervación que tiene este nervio trigémino. Si nosotros observamos en una persona, acá vamos a tener lo que viene a ser la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Hablemos un poquito sobre la irrigación. Vamos a ver acá a la arteria carótida interna, que nos va a dar a la arteria maxilar interna, y que a partir de esta se van a llegar a dividir algunos ramos, como son las arterias temporales profundas. Acá tenemos la anterior y la media, y por detrás de esta no se puede observar la posterior. Esta imagen también nos está ayudando a ver lo que vienen a ser los nervios que se encuentran por detrás, que son los nervios temporales profundos. En cambio, por acá vamos a tener al nervio temporal superficial. Si ustedes se fijan, sería como un sándwich, donde los nervios y los vasos temporales profundos fueran un pan, el nervio temporal la carne, y los vasos y nervios temporales superficiales fueran el otro pan. A partir de esta arteria, que es la maxilar interna, nosotros vamos a tener las pequeñas ramas que van a ir bajando para irrigar lo que vienen a ser los diferentes músculos de la masticación. Acá estamos viendo lo que viene a ser la arteria pterigoidea interna, que va a ser rama de esta, que es la maxilar interna, que está llegando a irrigar lo que es este pterigoideo interno. Acá tenemos la arteria pterigoidea lateral, que nos está ayudando a irrigar lo que viene a ser esta pterigoidea lateral o externa. También tenemos algunas pequeñas ramitas que aquí podemos observar, que son las temporales superficiales, que nos están ayudando a irrigar lo que viene a ser la porción superior de este pterigoideo lateral. Se dice que esta arteria pterigoidea lateral o externa está atravesando lo que viene a ser el fascículo superior del músculo pterigoideo lateral, así que es fácil de encontrarlo. Dentro de lo que viene a ser el músculo macetero, vamos a ver que también llega a tener ramas de lo que viene a ser esta arteria maxilar interna, pero también llega a tener ramas de la arteria transversa y de la arteria facial. Hasta acá entonces, chicos, lo que vendría a ser estos músculos masticadores.